Esta imagen que vamos a mostrarles, que tenemos aquí de fondo, es una de las imágenes de ayer. Primero, la reunión del ministro Luis Basterra con la mesa de enlace y después la salida con las caras largas de los dirigentes tras enterarse de la oficialización de una noticia que ya había trascendido y que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Era una cuestión de tiempo. Con nosotros el titular de Sigma Global, Buenos días, el Guille. contador, tributarista y economista Juan Enrique. Buenos días, Guille. Claro, yo miro las caras largas, ¿no? Pero recuerdo que cuando se implementó el sistema de retenciones con el gobierno de Mauricio Macri, no tenían caras tan largas y en ese momento eran 4 pesos por dólar con el dólar a 40, ¿no? Que no es lo mismo 4 pesos con el dólar a 63 y mucho menos con el dólar a 80. O sea que es lo mismo. Yo lamento mucho porque este gobierno tiene un modelo económico de términos distributivos, ¿no? Porque vos fijate, aumentar el 3% de retenciones es para darle subsidios a los pequeños productores. Es un modelo distributivo y los países crecen, se desarrollan cuando todos nos parecemos más, no cuando unos pocos ganan un 870% por encima de la inflación. Vamos por partes, así todo el mundo, nosotros también entendemos por dónde empieza esta cuestión. Porque al mismo tiempo hay una noticia que está en la portada de todos los diarios, sobre todo en la portada de los diarios económicos, que dice: sube la recaudación, por un lado. Y vos decís, pero ¿cómo sube la recaudación y también suben los impuestos? Pero por otro lado lees en la segunda línea: sube la recaudación pero está 10 puntos por debajo de la inflación. Es decir, hay una diferencia entre lo que se recauda y la inflación y al mismo tiempo en lo que se gasta, Juan. Lo que se puede ver que hay una crisis que sigue con una inercia, ¿no? Porque la recaudación, más allá que son 471.000 millones de pesos, aumentó un 42% comparado con el año pasado, con febrero del año 2019, pero está 10 puntos por debajo de la inflación. Pero cuando te metes dentro del análisis, el IVA aumentó un 30%. El IVA, que representa el consumo, está 20 puntos por debajo. Claramente el argentino se consume menos. Está consumiendo menos por la inercia de la crisis. Y bueno, cuando vos decís tenemos menos recaudación, vamos a hablar del déficit fiscal. Y no podemos seguir ajustando. Claramente necesitamos recaudar. Por eso buscamos ese 3% del impuesto a las exportaciones de la soja, que ganaron mucho dinero durante los últimos 4 años. 870%, o sea, 500 puntos por encima de la inflación. Mirá. En términos distributivos habría que hacer eso, ¿no? La recaudación de lo que es todas las retenciones, el impuesto a las retenciones de exportación, recaudó en el año 2019 398.000 millones de pesos. Estos 3 puntos que son importantes, generaría un aumento de la recaudación de 25.000 millones de pesos. Claramente es un dinero muy importante. Estamos hablando del bono de 5.000 pesos a los jubilados por un mes. Es mucho dinero en términos distributivos. Un gobierno que busca igualar, o sea, generar en términos distributivos mejores condiciones para las mayorías, claramente habla de esto y no habla de caras largas de un pequeño segmento que ganó mucho durante los últimos 4 años. Esa es la realidad de la economía. Y sí, estamos todos los argentinos sufriendo la inercia de la crisis, Guille. La crisis no se terminó en la Argentina y hoy también salpicada un poco por lo que sucede en el mundo, Al ¿no? mismo tiempo se presentaba como una situación tensa, de hecho lo es, nosotros ayer lo hablábamos, de hecho es una situación políticamente tensa entre los dirigentes del campo y el gobierno, porque a nadie le gusta que le suban las retenciones ni los impuestos, eso está muy claro. Pero el ministro Basterra ayer habló de situaciones particulares, de productores que exportan menos, de productores que no están metidos de llenos en la soja, donde en algunos casos incluso se llega a bajar las retenciones según lo que produzcas y según tu volumen. Es decir, que esto golpea de lleno a los grandes pools sojeros. Sí, el quiebre, Guille, se da en las 1.000 toneladas. Hablamos de los que tienen más de 500 hectáreas. Ahí se da el quiebre del que paga al que empieza a cobrar algún tipo de subsidios. 1.000 toneladas por año. Y bueno, después de 1.000 toneladas hacia abajo, o sea, pequeños productores, 100 hectáreas, van a recibir algún subsidio. Porque sí, la crisis mundial, la caída del commodity soja, nos muestra esta cara, Guille. Esta cara que la soja está cayendo en su cotización en términos de commodity, en términos de precio, porque a pesar de que hay una crisis, Argentina es productor. Cuando Argentina produce más, baja el precio también. Mirá,
desde que se desató la crisis o el tema del coronavirus, bajó de $346 la tonelada a 324. Esto muestra una crisis. Sí, $22 menos por tonelada, que es una fortuna. Es mucho dinero, Sí, y es esto una muestra, no solamente eso, sino que muestra la tendencia. Ahora, vos recién hablabas del déficit fiscal, ¿no? Vos decís, che, qué simple sería, en vez de aumentar la recaudación, emitir. Emitimos y somos todos felices. Bueno, ahí habla de la AFIP. La AFIP es un organismo que funciona como, digamos, distribuidor de ingresos. Busca que pague el que tiene más capacidad impositiva, que ganó mucho dinero, para generar términos distributivos. No es que la AFIP está pintada en un términos económicos. Además, hay un sector que ya no puede aportar más nada al país, más de lo que Sí, aportó. Y otro sector que está asfixiado, es decir, pero, Guille, hay que buscar a dónde está, lamentablemente, hoy, ¿no? se ve con la caída de la recaudación del IVA. Si el IVA aumentó un 30%, 20 puntos por debajo de la inflación, ya sabemos cuál es el sector que ya aportó muchísimo y no puede aportar más. Es el consumidor, es el trabajador.